Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Amber Piña y hoy les voy a mostrar qué es el procesador, cómo funciona y para qué sirve este dispositivo. Esta exposición será para la materia Arquitectura del Computador del octavo semestre de Ingeniería Electrónica, mención mecatrónica de la Universidad Arturo Michelena. Primero que todo, quisiera darles una pequeña reseña histórica. Es que el procesador o microprocesador data de 1971, cuando se creó el primer procesador del mercado de la marca Intel, que sería el 4004. Y desde entonces la tecnología mejoró, trayendo muchísimos al mercado. ¿Qué es el procesador? El procesador es el cerebro de un sistema informático. Controla el funcionamiento de todo el hardware y software y es denominado también unidad de procesamiento central o CPU. Existen muchos procesadores disponibles y las especificaciones de estos suelen ser una de las primeras cosas que consideramos al momento de comprarnos una computadora personal. El tipo de procesador y la velocidad tienen mayor impacto en el rendimiento general del sistema. El rendimiento de este se va a relacionar directamente con su velocidad de operación y su arquitectura. Un microprocesador va a estar diseñado para, es importante esto, tareas lógicas y computacionales como operaciones típicas tales como suma, resta, interproceso y comunicación del dispositivo y también en la administración de entradas y salidas. ¿Cuáles serían las características de este procesador o del procesador? El procesador está compuesto de registros, unidad de control, unidad aritmética. Está compuesto por el núcleo, que es el encargado de hacer que la computadora realice procesos con mayor velocidad, fluidez y optimización de tiempos. Los núcleos están contenidos en una unidad física, pero en realidad son procesadores individuales. Tiene memoria caché, que implica la capacidad de elevar el rendimiento de las aplicaciones que estén instaladas en la computadora, acelerar la memoria RAM y el disco duro. Entre más velocidad tenga el procesador, las instrucciones se verán llevadas a cabo con mayor velocidad. Los procesadores que incluyen dos núcleos se denominan procesadores doble núcleo, mientras que los que tienen 4 núcleos se van a denominar procesadores de 4 núcleos. Los CPU en la actualidad a menudo incluyen varios núcleos de procesamiento que trabajan en conjunto para poder procesar las instrucciones. ¿Cómo funciona el procesador? El procesador es un componente electrónico que se encarga de procesar toda aquella información que nuestro ordenador o dispositivo móvil tenga. Se puede decir que es el cerebro que se encarga de hacer que todo funcione, como les había dicho anteriormente. Está compuesto de silicio y por millones de transistores, muchísimos transistores. Como pueden ver aquí en la imagen, esta es una muestra de un transistor. ¿Okay? Entonces, estos componentes, por medio de impulsos eléctricos que reciben, pueden encender y apagar estos transistores, que se llaman bits y tienen valores de 1 a 0, se distribuyen en circuitos internos que son diseñados para la realización de diferentes operaciones matemáticas. Al mismo tiempo, estos forman circuitos complejos, dando composición al procesador. Al mismo tiempo, también una placa base o socket, que es la que se encarga de conexiones entre la computadora y otros dispositivos. Existen varios tipos de procesadores. ¿Okay? Tenemos el procesador tipo Atom, que es este que ven en pantalla. Tiene poco consumo eléctrico y está creado para netbooks y otros dispositivos especializados en redes. Tenemos el Celeron, que son usados en computadoras de escritorio o PC para uso familiar y de navegación web. Tenemos el Pentium también, que son procesadores de doble núcleo para computadoras de escritorio. Y tenemos los procesadores Core, que ya son más avanzados,
tienen más de un núcleo, el cual se denomina core, y son usados en procesamientos mayores, como bancos, financieras y empresas contables. También podemos encontrar con procesadores de un solo núcleo, de 2, de 3 y multinúcleos. Su arquitectura. La forma en la que los bloques internos se encuentran interconectados se va a conocer con el nombre de arquitectura del procesador, y todos los procesadores tienen una arquitectura diferente, por lo que la velocidad de funcionamiento de cada uno de ellos no va a ser la misma. ¿Qué pasa cuando esa arquitectura se cambia? Cuando se cambia de arquitectura, se pueden añadir más bloques que ejecuten nuevas instrucciones. Lo que ocurre con los conjuntos de instrucciones SSE y ABX, por ejemplo. Estas permiten acelerar ciertos cálculos asociados a programas matemáticos, científicos, financieros y de seguridad. Al incluir estos bloques, se consigue aumentar la velocidad de ejecución de forma radical. En algunas utilidades se puede realizar el doble o incluso más de trabajo en el mismo tiempo, pero se necesitan desarrollos de software que vuelvan a crear los programas de nuevo. El proceso y la evolución es continua. Se mejoran las técnicas de fabricación, permiten hacer transistores más pequeños que dejen espacio para añadir más funcionalidades. La primera opción que se tomó fue la más lógica. Se añaden más núcleos, que no es más que replicar procesadores simplificados e interconectarlos entre sí. Tras esto, se tiende a intercambiar cada vez más elementos dentro del CPU. ¿Okay? Y vamos a decirlo de esta manera, que los elementos que pasan de la placa base, poco a poco al micro, se van a ir integrando. Por ejemplo, el controlador de memoria o la tarjeta gráfica. Esta evolución ha sido tan amplia que se empiezan a utilizar conceptos como el APU en vez del CPU, como lo vemos aquí, que APU es Auxiliary Power Unit, ¿ok? Y en el futuro no muy lejano se entenderá a SOC o SOC, que sería System of a Chip, es decir, a que todo el sistema se va a encontrar en el interior de una sola pastilla. Para concluir, ¿cuáles son los límites físicos del procesador? Porque claro, el procesador, aparte de la parte lógica, tiene una parte micro que es un dispositivo físico y no nos podemos olvidar de eso. Este dispositivo está limitado en aspectos como la temperatura o el voltaje, como lo vemos en pantalla. En esencia, la potencia consumida por un procesador es proporcional a la frecuencia de funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Si aumentamos un 30% la velocidad, también la potencia aumentará en la misma proporción. Pero si el sistema de refrigeración, que normalmente es un ventilador, no es capaz de disipar esa potencia, la temperatura va a aumentar de manera constante hasta que el dispositivo se queme o se pare. Los fabricantes, teniendo en cuenta esto, añaden sistemas a los procesadores para acelerar su funcionamiento, siempre y cuando estén dentro de los límites físicos aceptables. Ejemplos de tecnologías que realizan esto son los famosos Turbo Core, como los vemos aquí, de AMD y Turbo Bus de Intel. El procesador puede funcionar más lento, en caso de que el sistema no necesite tanta velocidad de ejecución. Entonces va a depender mucho de la velocidad de ejecución que necesite dicho sistema, lo que hará que el procesador se proteja mejor y dure mucho más tiempo. Esto fue todo sobre el procesador, aunque todavía queda muchísimo más por estudiar. El procesador es un dispositivo sumamente importante, sumamente interesante, que lo utilizamos diariamente, ya sea en nuestros dispositivos móviles, en nuestro teléfono, siempre lo llevamos con nosotros. Cualquier duda que tengan pueden dejarla en la caja de comentarios y muchas gracias por ver este video.